Saludos, que el Señor le bendiga. Bienvenido al tiempo de palabra. Quiero comenzar contándole esta historia. Cuando era niño, la señora que nos criaba, nosotros le llamábamos tía, ya tenía una peculiaridad dentro de las muchas y muy hermosas peculiaridades que tenía. Tenía una, era que cocinaba muy rico y cuando hacía algo hacía mucho. Se hacía muchísima cantidad de comida, siempre comíamos abundantemente. Fue interesante descubrir con los años que habíamos crecido en un lugar con limitaciones. No estoy deshonrando eso, estoy haciendo la historia. Estábamos viviendo en un lugar sumamente humilde, donde todo costaba mucho. Nosotros cuando fuimos niños no nos dimos cuenta de las carencias de la casa. Nunca nos dimos cuenta, porque alguien suplía y alguien cocinaba y había alguien que hacía todo muy abundantemente. Todo muy abundantemente. Es interesante cuando uno puede recordar con gratitud el haber tenido una bonita niñez, despreocupado totalmente de quién era el que se encargaba de poner la comida en el plato. Si bien había gente que trabajaba, yo resalto siempre la abundancia de comida que había en nuestra casa y descubrir con los años que no sé cómo le hacían para que fuera tan abundante. Entonces, en esa inocencia nosotros como niños crecimos y nos dimos cuenta de cómo se puede vivir abundantemente ignorando completamente el contexto, sabiendo o teniendo la seguridad de que alguien va a suplir. Hoy yo quiero compartir con usted acerca de la abundancia de Dios. Lo primero que quiero compartir es con usted y enseñarles que la abundancia no es algo que usted negocia con Dios. No es que si usted hace un compromiso, Dios va a ser más abundante. Eso puede ser una arista de la fe, algo que se puede practicar, pero la realidad más meridiana acerca de Dios es que Dios es abundante en sí mismo. Y una de sus mayores cualidades y mayores dones para con nosotros, los seres humanos, es ser abundante. Entonces quiero compartir este relato con usted, que está en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Es muy interesante ver en acción al Dios de la abundancia. Es muy interesante ver accionar al Dios abundante. Verso 1 del capítulo 6 de Juan. Y leemos la palabra en el nombre del Señor. Y oramos para que sea de provecho para todos. Algún tiempo después Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea. Y mucha gente, dice, lo seguía. Eso fue siempre una característica en el ministerio de nuestro Señor. Porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó allí con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta de la Pascua judía. Cuando Jesús, alzó la vista, dice el verso 5, y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe. Él podía haberle dicho a los 12, pero esta experiencia que quiere tener el Señor la quiere tener con Felipe. Ahora le explico por qué. Le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Ahora, ¿por qué le preguntó a Felipe? Porque Felipe era de esta región. Felipe era de este lugar. Entonces Jesús, para dar esta enseñanza, le dice al que conocía el territorio, oye Felipe, mira todo este público que tenemos aquí. Si le tuviéramos que dar de comer, ¿dónde podemos comprar? No termina aquí la idea de Jesús, sino que quiero que siga conmigo un poquito más al verso 6. Después de decirle, tú que conoces la zona, tú que eres el experto aquí, dinos dónde hay un lugar, un supermercado, una despensa, un almacén, donde comprar comida para esta gente. Esto lo dijo solamente para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Lo interesante es que Jesús estaba prestando atención a la charla de sus discípulos, mirando que la gente venía, observando la necesidad.
No estaba solamente concentrado en una cosa, sino estaba viendo varias cosas a la vez. Y él ya había planificado que todas esas personas iban a ser alimentadas. Es súper lindo verlo a Jesús en todo este panorama y cómo él ya pensó lo que va a hacer. Verso 7. Bueno, vamos a ver la respuesta de un discípulo de Jesús. Para empezar, quiero decirle que la respuesta tiene sentido. Quizás no es la más adecuada para la fe y todo vamos a hacer una buena interpretación, pero esta respuesta tiene sentido y es muy respetuosa la respuesta de Felipe. Y dice así: ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. El hombre da una respuesta calculadora, da una respuesta súper calculadora. Él dice, más o menos, si tuviéramos aquí en nuestro bolsillo 8 meses de salario, aún así no nos alcanzaría para darle un pedacito de pan a cada uno. Así que Felipe lo que da es una visión también a nivel del mercado. Él no está pensando que Jesús va a suplir, más aún, él no lo sabe, quizás debía imaginárselo, pero él no lo sabe. Entonces le dice, mira Señor, viendo esto a nivel del mercado, y tenemos que hacer un esfuerzo económico grande para lograr quizás un pedacito de comida para cada uno. Y dice el verso 8, otro de sus discípulos, Andrés, uno de los primeros discípulos del Señor, que había sido discípulo de Juan el Bautista, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, mire qué interesante, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada, o sea, el pan barato, el alimento de los pobres en aquella época, y 2 pescados. Entonces Andrés tiene una visión quizás un poquito más amplia que la de Felipe. Dice, aquí hay algo, o sea, hay un poquito más de optimismo, pero no es suficiente, porque él dice, pero ¿qué es esto para tanta gente? O sea, estamos enfrentados a un gran problema. La intención de Jesús en este pasaje, en esta enseñanza, es hacer ver la abundancia desde el lado de Dios, en complemento con lo que las personas tenemos. Entonces, esto que tenemos aquí, lo que está incitando Jesús, es una empresa humana. Es humanamente que hay que darle de comer a esa gente. Pero lo que está intentando el Señor es que esa empresa humana, la alimentación de estos miles de personas, esté adecuada al propósito divino. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, todo el mundo aquí tiene que terminar reconociendo que el que hace la obra de la abundancia es Dios. Jesús recoge la respuesta, el auditorio está ahí, probablemente la mayoría ni sabe de esta discusión, y Jesús decide tomar el control de lo que estaba pasando. Él va a tomar el control. No lo va a hacer dictatorialmente, sino que el Señor va a tomar el control, porque Él sabe que tomando lo poco que hay ahí y puesto en sus manos, la abundancia va a salir a relucir. Hagan que se sienten todos, dice el Señor. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5.000. Los entendidos dicen que habían unas 12.000 personas comiendo en este lugar. Y aquí vamos. Jesús tomó entonces los panes que tenía el muchacho. ¿Cuántos panes? 5 pancitos. Y ya está enseñando algo. Él dice, no estamos ameritando en la realidad humana aquí. Solamente, dice, aquí estamos viendo la realidad humana, pero le vamos a integrar el aspecto divino para que esta empresa humana esté dentro de los parámetros de Dios. Y uno tiene que entender, cuando Dios suple, entenderlo de esta manera. A veces nos cuesta mucho. Parece que si nosotros no lo hacemos, solo nosotros, Dios no lo hace. Oiga, usted pone su parte, Dios pone la de Él. En este caso la enseñanza viene por ahí. Entonces el Señor va a mostrar cómo funciona la abundancia de Dios, aún en lo poco que los seres humanos tenemos. Yo recuerdo con alegría mi niñez. Nunca me faltó la comida. Como niño yo no sabía, no es que no solamente no sabía,
A mí no me interesaba de dónde salía la comida. Porque un niño en su inocencia sabe que va a llegar la hora de comer y le van a dar de comer. La Biblia enseña que los cristianos tenemos que ser como niños. La Biblia enseña que los cristianos tenemos que tener una actitud como la de los niños, que en su inocencia saben que alguien les va a alimentar. Amén. Yo quiero que razone conmigo hasta aquí, que reflexione en lo que estamos hablando, que medite un segundito antes de continuar en cómo funciona la abundancia de Dios. Tengamos claro algo, Dios por su cuenta puede hacer lo que quiera, Él puede hacer como le guste, pero cuando se trata de este tipo de modelos de muestra de abundancia de Dios, qué bueno es cuando nosotros somos parte. Entonces Jesús se encuentra con que hay unos pancitos y unos pescaditos. Él mira a la multitud y los ojos de Dios ven a esa gente comiendo. Los ojos de los discípulos ven un costo alto, imposible de lograr. Y lo que va a hacer Jesús aquí es enseñarle a los discípulos no un milagro completo de suplir desde la nada, sino aprender a suplir desde lo que se tiene. Mire lo que hace el Señor. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias. Fue una forma de decir gracias por lo que tenemos. Dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Y qué bueno es cuando nos invitan a comer sin limitaciones. Sin limitaciones. Qué bueno es cuando nos dicen pueden comer todo lo que quieran. Lo mismo hizo con los pescados. Dijo, hay panes y hay peces, la cantidad que quieran para todos. Pero, ¿de dónde vino la multiplicación? De lo poquito que había. Una vez quedaron satisfechos. Así que hay un impas de silencio, ese impas donde todos estamos comiendo. Y nadie dice nada. No sé si usted ha estado, imagino que sí, en grandes comidas y usted ve que nadie habla porque estamos en el momento de comer. Al ratito ya se empiezan a sentir algunas voces, cuando ya empiezan a quedar satisfechos. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Y también aquí hay un principio de la abundancia, no al desperdicio. No se puede desperdiciar si Dios lo da, no se puede malgastar si sabemos que vino de Dios, no se puede derrochar porque tenemos mucho, tenemos que utilizar lo justo y lo otro enseña el Señor a juntarlo. Así lo hicieron y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Yo le repito lo del principio. Además de creer en un Dios abundante, además de creer en un Dios de la abundancia, creo que Dios toma lo poquito que yo tengo y lo multiplica. Eso es algo único. Entonces, si usted está aquí en una posición en la que dice, y yo con este poquito no puedo hacer nada, sepa que ese poquito en las manos de Dios es mucho. Y quiero decirle algo, que la abundancia no solamente aplica a lo económico o a lo material. La abundancia aplica a lo afectivo, a lo laboral, a lo empresarial. Usted tome la ración que tiene en su casa y dígale al Señor, Señor, yo tengo esto, quiero que lo multipliques. Este es mi ingreso de salario, Señor. Este es mi sueldo, Señor. Humanamente no me da, quiero que lo multipliques. Esta es la empresa que me diste, Señor. Por ahí no son los mejores días para tener esta empresa, Señor, pero la quiero poner en tus manos porque quiero que en tus manos esta empresa sea abundante. Y Dios toma el poco que nosotros tenemos, le añade su poder porque entiende que nosotros creemos que eso puede pasar y multiplica y desarrolla espacios generosos de abundancia. Cuando los discípulos respondieron aquí, respondieron con lógica, no con fe. La lógica decía, lo que tenemos no alcanza, tenemos que salir a buscar por ahí. El otro que más se animó dijo, acá hay un poquitito, pero esto no es suficiente para todos. Estaba un escaloncito más arriba, pero ninguno de los dos llegaba a entender la idea
que estaba mencionando el Señor aquí. Porque ninguno dijo, Señor, ¿y si tú te encargas? Señor, ¿y si lo ponemos en tus manos? Señor, ¿y si tú lo bendices? Señor, ¿y si tú actúas sobre este poquito? Y mandamos a toda esta gente de regreso bien alimentada a la casa. Ninguno razonó así. Más aún, no razonó así Pedro, no razonó así Juan, no razonó así Jacobo, menos iba a razonar así Tomás, no razonó así Judas. Ninguno pensó, y ya que tenemos a Jesús, ¿por qué no hacemos que Él lo haga? Porque muchas veces nosotros queremos accionar nosotros el milagro y jugar nosotros al papel de Dios. Usted póngalo poquito. Dios en su poder lo hace abundante. Yo tengo un buen recuerdo de mi niñez. Nunca me faltó la comida, nunca. Obviamente las personas, mi mamá en particular, hizo un gran esfuerzo por sostener su casa, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Trabajó y créame, como decimos aquí en Uruguay, se rompió el lomo para mantener su casa. No tengo ninguna duda de eso. Ninguna duda. En algún lugar alguien trabajaba para que aquel plato de comida estuviera ahí. Pero a mí me llamó la atención con los años lo abundante que comíamos para el ingreso que había en la casa. Es que había alguien que lo administraba tan bien que hacía que pareciera que nunca había escasez. Cuando Dios está en el asunto, siempre existe el propósito de que no haya escasez. No significa que un día no va a faltar, no significa que un día no va a haber poquito, pero un poquito en las manos de Dios es una multiplicación garantizada. Por eso hoy yo quería hablar con usted del Dios de la abundancia. Lo mismo pasa con los afectos, lo mismo pasa con el ministerio, lo mismo pasa con la vida espiritual. Si usted busca más de Dios, va a encontrar más de Dios. Dios toma lo poquito que usted le da y Él lo multiplica y lo hace súper abundante. Está en nosotros creer que Dios es un Dios de abundancia. Está en nosotros. Él ya sabe que va a multiplicar, pero está en nosotros saber que Dios es un Dios de abundancia. Tomemos ese desafío el día de hoy. Hagamos de este mensaje un desafío, y más en este tiempo tan especial que nos está tocando vivir. Los creyentes, los hijos de Dios, definitivamente tenemos que marcar la diferencia. Y si usted no es cristiano, y está mirando este mensaje, la oportunidad es tan amplia para usted como para aquellos que ya estamos en el cristianismo. Así que permítame bendecirlo. Y desde aquí orar para que usted pueda entender que lo poquito en las manos de Dios es mucho. Padre del cielo, nosotros bendecimos tu nombre y enviamos esta palabra sabiendo que no volverá a ti vacía. Y te pedimos, Señor, que tú hagas con ella según tu sabiduría, según tu inteligencia, según tu revelación. Pero todos nosotros, Señor, los que creemos y los que entendemos que es válido lo que hemos escuchado hoy, tomamos nuestro poquito, lo ponemos a tus pies y te rogamos que esta palabra tenga cumplimiento de abundancia sobre cada una de nuestras vidas y sobre nuestros hogares, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Un honor un día más predicar el mensaje de la palabra en este tiempo en línea. Desde aquí le bendecimos, y rogamos a Dios que sobre usted sean las más ricas bendiciones del cielo. Saludos en Cristo.